No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Así arranca el apóstol Pablo la sección de la que encontramos en la epístola a los Efesios, que hemos llamado la vida en el Espíritu, y que en el día de hoy finalizaremos con la exposición del versículo 9 del capítulo 6. Así arranca, y este pasaje está en Efesios capítulo 5, versículo 18, hasta el 21. Y el versículo 21 en especial se convierte en una base de lo que el apóstol Pablo desarrolla en esta sección que hoy finalizamos. Es el someteos unos a otros en el temor de Dios. Porque lo que hace el apóstol Pablo en esta sección que hoy vamos a finalizar de la epístola a los Efesios, es que trae áreas de la vida cotidiana del cristiano, del creyente, donde se expresa la veracidad del crecimiento en santidad. Trae la vida del hogar y trae la vida del ámbito laboral, es decir, aquellas áreas donde comúnmente desarrollamos nuestro día a día. Y es muy importante que Pablo haya hecho eso, porque es en las áreas donde comúnmente desarrollamos nuestro día a día que se refleja nuestro verdadero crecimiento espiritual o una hipocresía espiritual. Más, es algo común que si nosotros pudiésemos hablar con las personas al interior de su hogar, tristemente se encontraría que se presenta una faceta en el área de la iglesia o en la vida de la iglesia, pero al interior del hogar se vive algo completamente diferente. Así que es muy importante que el apóstol Pablo, en torno a resaltar lo que es vivir bajo el control del Espíritu Santo, haya tocado estas áreas de la vida cotidianas, la vida del hogar y la vida laboral. Ahora, es maravilloso lo que ha hecho el apóstol Pablo en esta sección que hoy finalizamos, porque ha presentado un equilibrio en torno al el direccionamiento que da nuestro Dios en torno a cómo debemos vivir en medio de esas áreas. Y es que aquellos que están bajo autoridad y deben someterse a la autoridad que Dios ha delegado, no es solo eso lo que presenta la Escritura, sino que también presenta lo que debe hacer aquel que tiene autoridad en esa área. Hemos visto, por ejemplo, que las esposas deben someterse a la autoridad de sus esposos, pero el esposo tiene una mayor responsabilidad porque debe amarla como Cristo amó a la iglesia, es decir, un amor que llega al sacrificio de sus propios deseos en pos de brindarle a ella un ambiente donde pueda crecer como la mujer que Dios desea. También vimos que se le demanda a los hijos a obedecer y honrar a sus padres, y esa es la responsabilidad que tienen los hijos ante Dios, pero los padres tienen una responsabilidad mayor, y es que esa autoridad deben utilizarla para dirigir, para criar, para proteger a sus hijos, porque deben darle cuenta a Dios de la crianza de ellos, porque principalmente son de Dios y no de ellos mismos. Y en torno a lo que vimos la semana pasada, en torno a los esclavos, se les ha mandado, y el contexto al día de hoy, a los empleados, así como lo contextualizamos, a los esclavos, a los siervos, a los empleados, si lo contextualizamos al día de hoy, ellos deben obedecer a sus amos, jefes, haciendo todo lo que hacen como para el Señor y no como para el hombre. Pero los amos, los jefes, tienen delante de Dios una responsabilidad mayor con sus subalternos, y como hemos visto con los casos anteriores, dicha responsabilidad tiene como objetivo beneficiar a aquellos que le están sujetos. Ese es el principio que se presenta en cada una de estas tres áreas que el apóstol Pablo ha expuesto. Es que aquellos que están en autoridad deben ejercer su autoridad con el objetivo de beneficiar a aquellos que le están sujetos. Esto lo vemos en cada aspecto de las áreas que el apóstol Pablo ha
tocado y ha sacado a flote en esta parte de la epístola que hemos llamado la vida en el Espíritu. Ese es el principio que quiero resaltar en el inicio de esta enseñanza antes de entrar a exponer el versículo 9. Dios ha colocado personas en autoridad, pero con el objetivo que bajo esa autoridad que tienen sobre las otras personas beneficien a aquellos que le están sujetos. Nosotros podemos encontrar una declaración directa de este principio que encontramos en la Escritura y que se resalta aquí en este pasaje de Efesios capítulo 5, versículo 18 hasta el capítulo 6, versículo 9. Y es lo que encontramos dicho por el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, versículo de 1 al 4. Es explícito este principio que podemos percibir de que el que está en la autoridad debe ejercerla en pos del beneficio de aquel que está sometido a su autoridad. Explícitamente lo expresa el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, versículo del 1 al 4. Pablo dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y aquí viene el por qué. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Lógicamente eso en torno al área del gobierno y la responsabilidad que tiene de proteger al ciudadano que no está por fuera de la ley. Pero demarca el principio que encontramos también aquí en este pasaje de Efesios, capítulo 5, versículo 18 al capítulo 6, versículo 9, que hoy finalizamos. Y es que Dios ha delegado autoridad con el fin que los que están sujetos a esa autoridad sean beneficiados por esa autoridad. Ahora, este pasaje de la vida en el Espíritu ha iniciado con la orden del apóstol Pablo de sed llenos del Espíritu de Dios. Y expusimos ya lo que quiere decir el apóstol Pablo con sed llenos del Espíritu de Dios. Y básicamente es que el creyente debe ser controlada su vida plenamente por la luz del Espíritu Santo en torno a la voluntad de Dios, en torno a la palabra de Dios. Ahora, es importante resaltar entonces que estos direccionamientos que da el apóstol Pablo en cómo debemos vivir según la voluntad de Dios en cada una de esas áreas cotidianas de nuestra vida no pueden ser cumplidas sino por un cristiano, es decir, por alguien que tenga el Espíritu Santo de Dios. Ese es el énfasis. Porque para muchas personas cada uno de los puntos que se han tocado, tanto cuando se expuso que las esposas deben estar sujetas a la autoridad de sus esposos, o que el esposo debe amar sacrificialmente a sus esposas, o que los hijos deben obedecer y honrar a sus padres y todo lo que implica, o que los padres deben sacrificarse y criar a sus hijos de tal manera que deben dar respuesta y tienen una responsabilidad ante Dios, y que los esclavos deben someterse a la autoridad de sus amos. Esto en la mente de un ser que no tenga el Espíritu Santo de Dios puede sonar ridículo, puede sonar utópico, puede sonar muy bonito escrito, pero no posible de vivir. Y eso se entiende porque alguien que no tenga el Espíritu Santo de Dios no va a poder vivir estos principios que aquí están demarcados. Por eso ha iniciado esta sección Pablo diciendo: sed llenos del Espíritu de Dios, sean controlados plenamente por el Espíritu de Dios. Y eso es importante entonces entenderlo, porque si ese es el caso tuyo en torno a las exposiciones que hay acá, que los ves muy del pasado, muy utópico, muy lejano a tu vida, pues es un indicador de alerta en torno a una realidad de tu ser que posiblemente no tengas la presencia del Espíritu Santo de Dios. Hoy vamos a finalizar este último bloque que hemos iniciado la semana pasada, donde el apóstol Pablo se adentra a la relación cotidiana jefe-empleado.
contextualizándolo al día de hoy, en el siglo I, como expusimos la semana pasada, está hablando de la relación amo y esclavo, pero debemos contextualizarlo al día de hoy y así lo hemos hecho y así vamos a continuar al día de hoy. Vamos a leer el pasaje completo, Efesios capítulo 6, versículo del 5 al 9, aunque vamos a exponer lógicamente solo en esta noche lo que corresponde a los amos, contextualizándolo a los jefes, a los que tienen a personas bajo su autoridad. Siervos, más bien esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea esclavo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Cuando encontramos en el versículo 9 la frase, y vosotros amos, la palabra amos es una palabra que llama la atención al creyente, pues los creyentes, los cristianos sabemos que existe un solo amo en el universo y es nuestro Dios. El Señor en el Salmo capítulo 50, versículo 12, se lo leo, se expresa de esta manera: si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Pero cuando vemos que el apóstol Pablo dice, y vosotros amos, y demanda que el que está sometido a ese amo, el siervo, el esclavo, el empleado, contextualizándolo al día de hoy, obedezca a la autoridad del amo, del jefe, entonces entendemos que está exponiendo un principio que Dios ha determinado, y es el principio de la autoridad, como hemos hablado hace unos momentos. Ahora, la Escritura junto al principio de autoridad expone la regulación de este principio, cómo debe ejecutarse este principio de autoridad. Y lo primero a tener en cuenta en torno a ese principio de autoridad, a aquel que tiene autoridad sobre otras personas, aquella persona que tiene a su cargo personas que le sirven, es que esta verdad básica de que el universo entero solo tiene un amo, que es Dios, lo que le tiene que enseñar a aquel que está en autoridad, que tiene poder de todo tipo, económico, de posición social, lo que debe entender es que es únicamente un administrador de los bienes o de lo que le pertenece a Dios. Solo es un administrador de bienes que no le pertenecen. Ese sería el primer punto muy importante a entender en aquellos que tienen una posición de autoridad sobre otros, que tiene personas que le sirven, que tiene personas que Él está a cargo de ellos. Pero también quisiera que en esta noche asociarlo con algo que se daba en el siglo I, y es que los amos tenían también un poder económico, eran personas influyentes, tenían medios económicos, y no quiero dejar por fuera esta posición dentro de esta exposición. Así que el término amo llama la atención a los cristianos porque sabemos que hay un solo amo en el universo, que es el dueño de todo, el Dios trascendente, el Dios creador. Pero vemos que Él ha generado un principio de autoridad en torno a cómo se llevan las relaciones, pero deben recordar aquellos que están en esa posición que solo son administradores de bienes que no les pertenecen. En la providencia de Dios a Él le ha placido darlos, pero recordemos, como hemos visto en cada uno de los principios del principio de autoridad, que esa posición tiene como objetivo beneficiar a aquellos que están bajo esa autoridad. Así que el primer punto en torno a quien está en esa posición es recordar que solo es un administrador. La Escritura nos enseña a todos los hombres la realidad en torno a este mundo. El apóstol Pablo dice en 1 Timoteo 6:7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar de él.
porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar de él. No hay nada, mis hermanos, que podamos decir que nos pertenece. Como venimos al mundo y como salimos del mundo, ilustran esta verdad. Nada hemos traído a este mundo, dice el apóstol Pablo, y sin duda nada podremos sacar de él. Esto es tan importante para aquel que está en la autoridad, que tiene el Santo Espíritu de Dios, porque nuestra naturaleza pecaminosa a veces hace que nos olvidemos de eso. Pensamos que lo que tenemos es nuestro, y no es nuestro, sino que es del dueño del universo, que ha dado esos bienes para que los administremos con un objetivo. Y el objetivo es el que está en el principio de autoridad. Que aquel que está en autoridad, que está en una posición, beneficie a los que están bajo esa autoridad con aquellos dones que Dios le ha dado. En el libro de Job se dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Este principio es tan importante entender que lo que poseemos no es nuestro, para aquellos que están en una posición de autoridad. Ahora, tal vez tú estás sentado allí y pienses: ok, esta enseñanza realmente no tiene que ver conmigo, porque yo realmente no estoy en una posición de autoridad y tal vez no tengo poder económico. Pero te vas a dar cuenta que en algunos momentos de nuestra vida sí estamos en una posición de autoridad. Sí tenemos personas a cargo de nosotros, y los principios aquí expuestos tienen que cumplirse en esos momentos, tal cual como aquel que está continuamente en esa posición. Todo es de Dios y Él lo da como Él quiere, pero al darle a algunos más que a otros tiene un propósito. Dios es el Señor providente del universo. No acontece nada dentro del universo que Él no haga que acontezca, y dentro de la provisión que le da a algunos más que a otros tiene un objetivo. Y el objetivo es ese del principio de autoridad, que se beneficie a aquellos que tienen bajo ella. Alguien sabiamente dijo: el que no vive para servir, no sirve para vivir. No sirve para vivir. De una manera u otra, ya sea que prestemos un servicio a otra persona, o ya sea que recompensemos ese servicio que se nos ha prestado, todos nos estamos sirviendo los unos a los otros. El amo, el jefe, nunca debe olvidar que su autoridad es una autoridad delegada, que tiene un propósito de parte de Dios: beneficiar a aquellos que tiene a su cargo. Es por eso, y me pareció muy importante iniciar con esto que a veces se olvida, así como cuando nos levantamos en la mañana en nuestras camas y olvidamos que lo que tenemos es por la infinita misericordia de Dios, que hay millones y millones de personas que se levantan a la intemperie, o se levantan enfermos, o se levantan sin un bocado de pan, y nosotros asumimos que las cosas son así. Se nos olvida que si lo tenemos es por la gracia del Señor. Entonces este principio es fundamental en torno a este tema, porque el punto inicial es entender que no nos pertenece nada, que si tenemos algo es porque Dios le ha placido darlo, pero Dios tiene un objetivo con ese haberlo dado. Y el apóstol Pablo entonces va a entrar a enseñar algo que sonaría muy loco en el siglo I, es decir, la responsabilidad que los amos tenían sobre sus esclavos. La responsabilidad que los amos tenían sobre sus esclavos. Ahora, una vez más, los principios que vamos a encontrar allí, aunque sabemos que está direccionado a esa relación amos-esclavos, son aplicables directamente a la relación jefe subalterno o alguien que tiene autoridad sobre otras personas. El direccionamiento es el siguiente. El apóstol Pablo inicia diciendo: y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas. Ahora, la semana pasada hicimos un ejercicio y era cerrar los ojos e imaginarnos a la iglesia del Señor reunida, tanto amos como esclavos, juntos alabando un mismo Señor. Eso era algo increíble en el siglo I, pero ahora cerremos los ojos e imagínate las caras de las personas que tenían
esclavos que tenían personas que les servían escuchando estas palabras. Ellos tal vez la primera parte, es decir, hasta el versículo 8, ellos podrían decir, es correcto, apóstol Pablo, lo que estás enseñándole, que deben someterse los esclavos a la autoridad de nosotros, pero cuando ya llega con ellos, esto debería haberles sonado impresionante, que ellos tuviesen responsabilidades en torno a sus esclavos, en torno a lo que les servían a ellos, era sin duda algo que ellos nunca habían escuchado. Ahora, esto es lo maravilloso de la acción del Espíritu Santo de Dios en el ser de los creyentes. Lo que hace el Espíritu Santo de Dios no surge de manera natural, y lo que hace en torno a las relaciones, y esto es tan importante, es que nuestras relaciones ya no giren exclusivamente en pos de cada uno de nosotros, que ya no giren exclusivamente en pos de sí mismo. Lo que hace el Espíritu Santo es que empecemos a ver la necesidad que tiene el otro. Y en torno a las relaciones, este es el accionar del Espíritu Santo. Ya la vida no gira exclusivamente en pos de sí mismo, de sus particulares intereses, sino que por la acción del Espíritu Santo, quien ilumina la voluntad de Dios, es impelido, impulsado, motivado el creyente a ver por el interés y la necesidad del otro. Esto es la acción del Espíritu Santo de Dios. Nosotros de manera natural somos egoístas, pensamos principalmente en nuestros intereses, pero la acción del Espíritu Santo hace que en torno a nuestras relaciones empecemos a ver al otro y su necesidad. Así lo expresaba el doctor Martyn Lloyd-Jones. Los hombres nunca podrán resolver sus problemas, sean los que sean, porque cada uno persigue su propio bien. Cada uno ve solamente su propio interés. La amargura nace del egoísmo, y eso es exactamente lo opuesto de estar llenos del Espíritu Santo. Pero si los hombres de ambos lados en esa relación, en una disputa están llenos del Espíritu, entonces hay esperanza de solución, porque entonces ambos lados están gobernados y animados por un mismo deseo, el bienestar del otro. El bienestar del otro. Y eso es precisamente lo que hace el apóstol Pablo en este direccionamiento. Les dice a los amos: y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas. Ahora, la pregunta es, ¿qué es hacer con ellos lo mismo? Pues es exactamente que cumplan los mismos principios que le ha dado a los esclavos que deben cumplir en torno a sus amos. Básicamente, lo que hace el apóstol Pablo es colocar en un estado de igualdad el deber del uno con el otro ante Dios. Esto es tremendo. Hoy lo podemos pensar y decir, oh sí, pero en torno a lo que significaba, y como vimos la semana pasada, el desnivel de relación entre un amo y un esclavo es maravilloso, y solo se puede por el accionar del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Ahora, este estado de igualdad que trae la acción del Espíritu Santo en las relaciones no significa que el amo deje de ser amo o que el esclavo deje de ser esclavo. El amo sigue siendo amo, el esclavo sigue siendo esclavo, pero cada uno en esa relación tiene responsabilidades ante Dios en la manera de expresar su interés de beneficio el uno por el otro. Tienen la misma posición, pero hay un cambio fundamental, y es el interés que se genera el uno por el otro. John Stott lo expresa muy sabiamente de esta manera, contextualizándolo al día de hoy. Hoy en las relaciones laborales rige el mismo principio básico de la justicia basada en los derechos recíprocos. Los empleados y los empleadores tienen deberes por igual. El empleado de rendir buen trabajo y el empleador de pagar un salario justo. Luego, el deber de cada persona se transforma en el derecho de la otra. Si el deber del empleado es hacer un buen trabajo, es derecho del empleador esperarlo. Si el deber del empleador es pagar un salario justo, es derecho del empleado esperarlo. El mayor problema humano en las disputas entre patrones y obreros es que cada lado se concentra en asegurarse sus propios derechos,
en inducir a la otra parte a cumplir su parte. Pablo, sin embargo, revierte el énfasis, insta a cada parte a concentrarse sobre sus responsabilidades, no sobre sus derechos. Y esa es la poderosa acción del Espíritu Santo en la vida de los creyentes en torno a sus relaciones, que una vez más, repito, no surge de manera natural. Hay muchos predicadores y exégetas bíblicos que dicen lo siguiente en torno a este pasaje de Efesios capítulo 6, versículos 5 al 9. Dicen, la exhortación a los esclavos era mayor porque la iglesia cristiana estaba compuesta principalmente en su mayoría por esclavos y eran muy pocos los amos que habían. Ahora, eso es verdad. El mismo apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios, dice que entre ellos realmente no había gente de mucha posición alta, indicando esa verdad, y es una verdad histórica. En el siglo I, la iglesia cristiana estaba compuesta principalmente por esclavos. Había amos, pero principalmente era por esclavos. Ahora, creo que se equivocan los que piensen que aquí hay una exhortación mayor a los esclavos, porque se utilizan más versículos, porque vemos que del 5 al 8 se utiliza en torno a los esclavos y solo el versículo 9 en torno a los amos. Pero creo que se equivocan porque básicamente lo que el apóstol Pablo está diciendo en el versículo 9 es que ellos deben hacer todo lo que les ha dicho a sus esclavos. Más o menos podría parafrasearlo de esta manera: amos, todo lo que le he dicho a sus esclavos, ustedes también deben hacerlo. Él dice, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo. Y vamos a ver un poco, entonces, no exactamente es el mismo principio que tenían que hacer los esclavos en torno a sus amos, es decir, las mismas acciones, pero el principio se mantiene, el principio es el mismo, no las acciones. Por ejemplo, el Señor le ha dicho, o el apóstol Pablo le ha dicho a los esclavos que deben servir a sus amos terrenales con temor y temblor. Ahora entonces, como Pablo ha dicho que ellos tenían que hacer lo mismo, podemos decir que los amos, los jefes, los que están en una posición de autoridad, deben ejercer su autoridad sobre aquellos que tienen bajo esa autoridad con temor y temblor también. Y como vimos la semana pasada, esta frase es utilizada por el apóstol Pablo para resaltar el peso, la responsabilidad de su labor frente a Dios, el profundo respeto que se le da a esa labor. Los amos entonces deben ejercer su autoridad con temor y temblor. Los que tienen autoridad, los jefes, los amos, deben temer y temblar ante la posibilidad de desagradar al Señor de sus vidas con acciones ante sus subalternos. Deben temer y temblar de que lo que hagan permitan a otros denigrar del bendito evangelio de Dios. Deben temer y temblar que su comportamiento frente a sus subalternos o frente a las personas que tienen bajo autoridad sea tan equivocado que las personas digan, y cristiano. Y eso sí que es terrible, ese testimonio aún dentro de los jefes. Un jefe cristiano que maltrata a sus subalternos, tal vez hoy no como se hacía en el siglo I físicamente, pero sí con gritos, desprecios, imposiciones más allá de lo establecido, comete una ofensa al nombre que dice llevar sobre su vida, cristiano. La persona que está bajo autoridad, que tiene personas a su cargo, debe ejercerla con temor y temblor delante de Dios. Un cristiano no puede desligar su vida unida a Cristo en ningún aspecto. No puede llegar a pensar así: una cosa es estar en la iglesia y otra cosa es estar en el trabajo. Ahora, tristemente eso es común escucharlo y es horrible. No. Nosotros no podemos desligar nuestra unión con Cristo en las diferentes áreas de nuestra vida. Es la unión con Cristo la que afecta las diferentes áreas de nuestra vida. Es por eso que el apóstol Pablo ha traído aquí eventos cotidianos de la vida del cristiano, en su relación de esposo, en su relación como padre, en su relación laboral. Porque es allí en esas áreas donde sale a flote nuestra veracidad de profesión de fe o sale a flote la hipocresía de ella. Aquí, reunidos
podemos hablar como ángeles, pero en aquellas áreas de la vida cotidiana, como la familia o en el trabajo, es donde sale a flote realmente si tú eres un ser controlado por el Santo Espíritu de Dios. Y ustedes saben que es así. Y ustedes saben que muchas veces aquí cantamos como ángeles y en las otras áreas de nuestra vida gritamos como demonios, como alguien bien expresó. Por esta razón, dentro de esta exhortación del apóstol Pablo, él dice: amos, dejen las amenazas, dejen las amenazas. Como bien expresa John MacArthur, el jefe cristiano se abstiene de hacer alarde de su poder y no impone su autoridad a la fuerza sobre aquellos que están bajo su supervisión. ¿Quién se cree aquel que porque tiene personas a su cargo tiene el derecho de gritarlos, menospreciar o amenazar? El que así actúa ha olvidado que lo que posee no es de él. Es solo un administrador de bienes que a Dios le ha placido en su providencia darles y que tienen un objetivo. Ahora, actuar de esa manera, de una manera impositiva, pedante, haciéndole sentir al otro que yo soy el jefe, es una tentación muy repetitiva para las personas que tienen a su cargo a otros. Ahora, no hace falta ni siquiera gritarlos, una simple mirada basta para hacerlos sentir de esa manera. Aquí no estoy diciendo que no ejerzamos una correcta administración de lo que Dios nos ha dado y que muchas veces nos toca exhortar a alguien a ejercer bien su labor. Pero lo que sí estoy diciendo aquí es que las personas no tenemos derechos por estar en esa posición a hacer sentir a otra de una manera equivocada. Ahora, casi siempre que se expresa esta exhortación, como lo decía ahora, se piensa en aquel que tiene una empresa o aquel que tiene una posición económica alta. Pero como dije, hay muchos ámbitos de la vida donde tomamos el papel de jefe sobre otro. Por ejemplo, cuando contratamos a alguien para un servicio particular, un obrero en torno a un arreglo de nuestro hogar, o a aquellos que tienen a una persona que les ayudan en el oficio del hogar. Lo que aquí en el Valle, en Cali, llamamos la muchacha del servicio, aquella persona que nos ayuda en los servicios del hogar. Te voy a hacer estas preguntas porque puedes ver que es muy fácil colocarnos en una posición que Dios no permite. El pastor Sugel Michelén colocaba este ejemplo que me parece muy acertado. Cuando se tiene una persona que ayuda en el hogar y que vive allí en medio del hogar, ¿cómo es la pieza en la que vive? ¿Es una pieza digna? Aquellas personas que se quedan allí en las noches. ¿Cómo son sus horarios de trabajo? ¿Cuáles son? ¿El que disponga cada miembro de la familia? Desde el primero que se levanta hasta el último que se acuesta. Estos son aspectos que Dios no permite. Debe darse un trato justo a aquel que está bajo nuestra autoridad. Temamos y temblemos al encontrarnos actuando de esta manera y recordemos una vez más que la posición de autoridad con la que nos encontremos en nuestro diario vivir tiene un objetivo. Tiene un objetivo: beneficiar a quienes están a nuestro cargo. Al esclavo también se le ha dicho que debe servir a su amo con sencillez de corazón, sin hipocresías, de buena voluntad, y que viera su servicio como haciéndolo principalmente para el Señor. Pues cada uno de estos principios también aplica para aquel que tiene personas bajo su autoridad. Él debe hacer lo mismo con ellos. Sin hipocresía, de buena voluntad, señalan que él debe interesarse por la necesidad de quien le sirve, de conocer qué está sucediendo en su vida por si tiene la posibilidad de ayudarle en algo. Estas exhortaciones del apóstol Pablo indican que la relación mutua ya no sería a través de una superioridad amenazante, sino a través de una respuesta agradecida a su servicio, una buena voluntad del amo hacia su esclavo, como si estuvieran sirviendo a su amo en el cielo.
Alguien colocaba, y para mí fue muy difícil hacer esta ilustración, como si nos fuera a servir el mismo Señor de gloria. Como si nosotros tuviéramos a nuestro servicio al mismo Señor de gloria. Yo no puedo darme esa imagen, es demasiado difícil para mí, pero sería el mismo punto tratado aquí. ¿Cómo tratarías tú al Señor de la gloria que te estuviera sirviendo en algo? ¿De qué manera? Ese es el principio que se demanda aquí. Así que en esta exhortación del apóstol Pablo a los amos no solo encontramos un principio de igualdad, y vosotros amos hagan exactamente lo mismo que les indiqué a ellos, sino también un principio de justicia. Como he dicho en todo el recorrido de esta carta a los Efesios, Efesios tiene una carta hermana que trata los mismos temas. Acompáñame a Colosenses capítulo 4, versículo 1. No solo es un principio de igualdad el que presenta este pasaje, sino que vamos a encontrar también un principio de justicia. Colosenses capítulo 4, versículo 1. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos. El jefe, el que está en una posición de autoridad, no debe aprovecharse de la necesidad de quien le va a servir, y que muchas veces se ofrece a servir por un pago menor del que teníamos nosotros como jefes pensado. Debemos ser justos y pagar lo que la labor desempeñada merece. Muchas veces la necesidad hace que alguien ofrezca su servicio a un costo o a un precio que nosotros sabemos que no debe ser, que debe pagarse más. Nosotros no podemos ser tan ruines de no pagarle lo que merece la persona. Ese es un principio de justicia. Y esto se debe aplicar en la vida a día y debe hacerse. La persona que nos sirve en el hogar, y este fue un ejemplo, por ejemplo, de la situación de mi vida, estaba cobrando algo que para mí era muy ínfimo. Nosotros no podemos decir, ¡qué papayazo!, sino que nosotros debemos actuar con justicia porque hay un Señor en los cielos al cual le pertenece todo, que está mirando. Acompáñame a Deuteronomio capítulo 24, versículo 14 al 15. Porque estos principios están en la misma ley del Señor. Y nosotros con el Espíritu Santo de Dios, pues con mucha mayor responsabilidad, debemos vivir piadosamente, es decir, conscientes de que Dios constantemente nos está mirando. Deuteronomio capítulo 24, versículo 14 y 15 dice: no oprimas al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Principio de igualdad, un principio de justicia que los creyentes debemos tener cuando estamos en esas posiciones de amos, de jefes, de autoridad sobre otra persona. Ahora, era tal este principio que se presenta de justicia, de igualdad, que la ley enseñaba esto. Volvamos a Deuteronomio capítulo 15, versículos 12 al 14. Mira lo que la misma ley enseñaba. Y cuando yo hablo de la ley, pues claramente los cristianos que tenemos el Espíritu Santo de Dios, llenos del Espíritu Santo, esa es la vida en el Espíritu, pues tenemos ahí un mayor peso en torno a estas verdades. Deuteronomio capítulo 15, versículo del 12 al 14 dice: si se vendiere a ti tu hermano, hebreo o hebrea, cuando dentro de los judíos alguien tenía una deuda con otro judío y no tenía cómo pagarla, se vendía como un esclavo durante un tiempo específico. Si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubieres servido 6 años, al 7º le despedirás libre. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías, le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar, le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Ese es un principio. Es un principio que tiene que estar latente en la vida de los creyentes. Ahora, lo maravilloso de la fe cristiana
es que, como dijimos la semana pasada, no va en contra de un sistema. No va en contra. Nosotros, como dije la semana pasada, no encontramos al apóstol Pablo diciendo abajo la esclavitud. Ese era un sistema económico terrible, pero era el sistema económico de esa época. La fe cristiana va a transformar el ser de aquellos que están en esa relación. ¿Y sabes cuál debe ser el resultado de esa relación amo-esclavo, jefe y empleado? Es que esa relación ya no va a ser una relación de supremacía, sino una relación de interés por el bienestar del otro, que se convierte en una relación de amor. Tan es así que aún en la misma ley encontramos que este era el resultado que se esperaba tener. Deuteronomio capítulo 15, versículos 16 y 17. Hablando del esclavo, dice: si él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horarás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre, así también harás a tu criada. La semana pasada dice que ese es el objetivo que se tiene, que el amo diga yo amo a mi esclavo y el esclavo diga yo amo a mi amo. Y eso se puede dar, no es una utopía, es algo que se puede realizar por la acción del Santo Espíritu de Dios, quien dirige hacia el interés del otro y no hacia el interés propio. Es por ello que las Escrituras exponen un caso que sucedió. Dentro de la providencia de Dios se nos da un caso que sucedió para que no quedáramos como si esto fuera muy bonito en el papel, pero no realizable en la vida. Filemón era un creyente rico de la ciudad de Colosas. El apóstol Pablo lo describe como un colaborador del ministerio. En la casa de Filemón se reunía la iglesia en Colosas. Él tenía un esclavo llamado Onésimo, y este esclavo había huido de Filemón y cuando huyó le había robado. Ahora, que Onésimo haya huido de Filemón nos señalan que Filemón no estaba honrando a Dios con su papel de autoridad, porque llevó a su esclavo a huir de él. Ahora, en la providencia de Dios, Onésimo, el esclavo, llegó a Roma y escuchó predicar al apóstol Pablo el evangelio. Y el Señor abrió su corazón a pesar del mal testimonio de Filemón y creyó al evangelio del Señor Jesucristo. Onésimo sirvió a Pablo en las prisiones en Roma y Pablo lo estimaba en gran manera por su servicio, pero Pablo sabía que la relación entre Onésimo y Filemón debía glorificar, honrar a Dios. Así que envía a Onésimo una vez más a Filemón y le escribe a Filemón una carta muy pequeña que todos tenemos en nuestra Biblia, es la carta más pequeña del apóstol Pablo. Pero le dice a Filemón lo siguiente: acompáñame a Filemón capítulo 1, versículo del 15 al 16. Le dice lo siguiente a Filemón en torno a ese esclavo que había huido y le había robado. Lo normal dentro de la ley romana es que Filemón tenía todo el derecho de matar a ese esclavo. Pero mira lo que le dice el apóstol Pablo. Filemón capítulo 1, versículo 15 al 16. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. El amor en un servicio entregado, esa es la forma en que se glorifica a Dios, tanto de aquel que sirve a alguien como de aquel que recibe ese servicio, pero que utiliza esa autoridad para beneficiar a aquel que está bajo su autoridad. Mis amados hermanos, como vimos la semana pasada, decir que la doctrina cristiana no hizo nada por derrumbar la esclavitud es una expresión ignorante,
Porque lo que hace la fe cristiana no es transformar un sistema, es transformar la vida de quienes conforman dicho sistema. Transformados por la acción del Espíritu Santo, la justicia y el amor se dan, y sea cual sea el medio social donde el cristiano se encuentre, glorificará a Dios, con muestras visibles del accionar del Espíritu Santo de Dios. Ahora, el apóstol Pablo, en la exhortación que le da a los amos, finaliza recordándoles una verdad que somos propensos a olvidar cuando estamos en una posición de autoridad. Él dice, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Dios es un juez justo. Acompáñame a Santiago capítulo 5, versículo 1 al 6. Dios es un juez justo. Dios está viendo. Santiago 5, versículo 1 al 6. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, allá guardaditos, ahorraditos para el futuro. Y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Porque Santiago le da esa significación al Señor de los ejércitos, porque Él va a ser justicia, porque Él va a hacer justicia. Esta exposición de Santiago capítulo 5, versículo de 1 al 6 o al 5, básicamente es la muestra de lo que es un pésimo administrador de los bienes que Dios en su providencia le ha dado a alguien. Pésimo administrador. Cada uno de nosotros va a rendir cuentas a Dios por lo que hemos hecho sobre la base del regalo de la salvación. Nosotros obedecemos a Dios principalmente como una muestra de amor por lo que Él ha hecho. Pero la Escritura una y otra vez nos dice, vamos a tener un encuentro con Él y le vamos a tener que dar cuentas. Sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Los cristianos entraremos también en un juicio. No en torno a nuestra condenación, pues para el cristiano no hay ninguna condenación, pero sí en torno a lo que se ha llamado el juicio de recompensas. Ahora, Pablo en torno a este juicio da la siguiente advertencia. Acompáñeme a 1 Corintios, capítulo 3, versículo del 11 al 15. Pablo, hablando de aquel día en torno a los creyentes, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Es decir, la salvación del creyente es segura. Pero aquí habla de algo en torno a la vida del cristiano. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Aunque el hombre que construyó madera, heno o hojarasca, es decir, una vida muy alejada a la voluntad de Dios, sigue siendo justificado por la fe, la Escritura dice que él sufrirá pérdida. No sabemos cómo, pero esa expresión debe llamarnos a vivir nuestra vida cristiana con temor y temblor, con responsabilidad en torno a nuestra salvación.
Pablo les dice a los corintios, porque es necesario que todos nosotros, iglesia, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cuando estemos frente al Señor, porque estaremos frente al Señor, no en un juicio de condenación, porque estamos unidos a Cristo, pero sí un juicio en torno a recompensas o a pérdida de ellas. Lo que hayamos sido, la posición social, económica que hayamos tenido, si hemos sido amos, si hemos sido esclavos, si hemos sido jefes, si hemos sido empleados, si hemos sido subalternos, no importa, no contará. Cuando el apóstol Pablo dice, porque para él no hay acepción de personas, es una expresión que significa que el juez no se deja llevar por la posición de alguien. Literalmente significa que él no levanta su cabeza, él solo está viendo los cargos que están escritos. Lo que le interesará al Señor es que tanto aprovechamos la posición, sea cual fuere, que Dios nos dio para glorificar su nombre. Lo que importará es cómo aprovechamos la posición, sea cual fuere, cómo la utilizamos para glorificar su nombre. Quiero ilustrar esta verdad de el aprovechar la posición que Dios nos ha dado aquí, en torno a ese día, en torno a lo que está por venir, a través de algo que no sé, y realmente los exégetas no se ponen de acuerdo si es una historia o una parábola. Acompáñame a Lucas capítulo 16. Aquí, a través de esta historia o parábola, el Señor Jesucristo va a resaltar el desperdicio de no utilizar lo que Dios nos da para glorificar su nombre. Es una parábola que es de difícil interpretación cuando alguien la lee por primera vez. Es la parábola o historia que se conoce como el del mayordomo de un hombre rico, el mayordomo infiel, muchas veces se le llama. Ahora, ¿por qué digo que no se sabe si es una parábola o una historia? Porque comúnmente Lucas, cuando va a iniciar una parábola, dice, y el Señor entonces relató la siguiente parábola, o palabras así, y en esta historia y en la que sigue no dice eso. Entonces, por eso digo que no se sabe si es una parábola o el relato de una historia. Ahora, este es el relato de una historia, una parábola de un mayordomo de un hombre rico. Ahora, un mayordomo es aquel que administra los bienes de otro. Ese es el mayordomo. Así que podemos hacer una rápida asociación con lo que nosotros hacemos con lo que le pertenece a Dios. Somos mayordomos de los bienes que Él nos ha dado, sin lugar a dudas. Ahora, en la historia, no la voy a leer, usted puede leerla, vamos a leer solo unos bloques principales. En la historia, este mayordomo se dice que derrochó los bienes de su amo. Ahora, se descubrió que este mayordomo había derrochado los bienes de su amo y se le dijo que se preparaba porque tenía que rendir cuentas. Iba a llegar un momento próximo donde él iba a rendir cuentas de qué es lo que había hecho con los bienes de su amo. Ahora, ¿qué hizo este mayordomo al saber que tenía poco tiempo, que tendría que rendir cuentas? ¿Sabes qué hizo? Empezó a utilizar los recursos de su amo que él administraba para asegurarse el mañana que tendría que afrontar. Empezó a utilizar los recursos que no le pertenecían a él, que él administraba, para asegurarse el mañana que tendría que afrontar. Entonces, ¿qué hizo? Empezó a hablar con las personas que le debían a su amo y a señalarles que escribieran que le debían menos para así ganarse el favor de ellos en el futuro. Ahora, lógicamente, el punto de esta enseñanza no es ético, por eso es una parábola que muchas veces o historia difícil de interpretar. La enseñanza no está en torno a lo ético porque no podemos alabar a alguien que engaña y falsea. El punto de la enseñanza es que este hombre, sabiendo que le quedaba poco tiempo para rendir cuentas a su amo, utilizó los bienes que se le habían delegado para prepararse para ese momento.
Ese es el punto de la enseñanza. Él utilizó los recursos que no le pertenecían a él, que le pertenecían a sus amos, para prepararse para ese rendir cuentas, para ese momento. Se preparó para lo que tenía que afrontar. Por eso en el versículo 8, dentro de la historia, dice: y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Los cristianos a los cuales Dios les ha dado más, deberían utilizar lo que no les pertenece para hacer tesoros en el cielo y prepararse para darles cuentas a Dios con lo que a Él le pertenece. Por eso el Señor Jesucristo, después de haber relatado esta historia o parábola, señaló lo siguiente, versículo 9 al 12. Y yo os digo, después de haber relatado esta historia o parábola, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Y le llama injustas porque son bienes que no nos pertenecen, sino que pertenecen a Dios y nosotros la utilizamos mal. Ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Mis hermanos, las personas que están bajo un cargo de autoridad tienen que entender que esa posición que Dios les ha dado tiene un objetivo: beneficiar a aquellos que están bajo su autoridad. Mis hermanos, vivimos en un peregrinaje temporal, donde tenemos la oportunidad, sobre la base de la obra de nuestro Señor Jesucristo, de hacer tesoros en el cielo, utilizando lo que Él mismo nos ha dado y nos da. Alguien dijo: la gracia del Señor es tan inmensa que no solo nos ha dado la salvación, sino que nos da los medios para que hagamos tesoros en el cielo, no con algo que nos pertenezca, sino con lo que es plenamente suyo. En Mateo capítulo 25, cuando el Señor Jesucristo relata acerca de su venida y del juicio, colocando unos a la derecha y los otros a la izquierda, dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. El Señor está pendiente de lo que hacemos con lo que a Él le pertenece y cómo lo utilizamos en pos de su voluntad. Amados hermanos, vivamos a la luz de la eternidad. Vivamos sabiendo que siempre estamos bajo su mirada y ante la presencia de nuestro amo celestial. ¿Cuáles son las aplicaciones? Son obvias. Beneficias a los demás a través de lo que el mismo Señor de Gloria te ha dado en posición, en autoridad, en posesiones. El apóstol Pablo así concluye esta sección de la epístola, que trata de las relaciones diarias y cercanas de los creyentes, la vida en el Espíritu. Sin duda, vivirlas muestra que estamos guiados por el Espíritu de Dios, que somos imitadores de Dios, como Él ha dicho, y que estamos andando de una manera digna de la vocación con que fuimos llamados, como inicia esta segunda parte de la epístola desde el capítulo 4. En conclusión, solo un creyente controlado por el Espíritu de Dios es capaz de cumplir con las obligaciones que se dan en esta sección.
Muchos de estos versículos enfatizan la ausencia de egoísmo que resulta en armonía, una evidencia de la obra del Espíritu. Ahora, mis hermanos, la epístola no termina allí. Esta es la vida en el Espíritu y así termina esta directriz que da el apóstol Pablo. Pero resulta que tenemos un enemigo que no quiere que el creyente se ajuste a esta vida. Y por eso inmediatamente el apóstol Pablo entra a tratar lo que se conoce comúnmente como la guerra del cristiano, la guerra espiritual. Y eso será lo que empecemos a ver desde la próxima semana. Vamos a orar.